la represión primordial. Ya no es censura lo que no pasa del inconsciente, es represión primordial. ¿Y qué es la represión primordial? Concepto sin el cual todo lo demás es como muy hábil, muy flojo. La represión primordial, y algo que muchas veces decimos en la escuela a la que pertenezco, que creemos que estamos todos de acuerdo con todo, y entonces agregamos, estamos todos de acuerdo con definir cómo definimos la represión primordial, y ahí nos encontramos con una enorme variedad de definiciones. Pero de todos modos, digamos lo que digamos de la represión primordial, en alemán Freud escribió Urverdrängung, esa Urverdrängung, no esa represión, y escribe además de la primordial que algo así lo arcaico, tiene otro nombre, me sale ¿qué? Originaria, gracias. La represión originaria, este punto originario que es que, en términos psicoanalísticos, implica la chance del surgimiento del sujeto. ¿De qué sujeto? Del sujeto del inconsciente. Entonces, la represión primordial en Freud queda definida como una primer vuelta en el vacío. Es una primer vuelta de la represión, después dirá la represión secundaria, muy ligada al Edipo, muy ligada a los factores que harán del Edipo consecuencias edípicas, ¿no? Que sería la entrada en la latencia, ya estoy hablando de niños, la entrada en la latencia, la posibilidad de entrar en la cultura, o por ejemplo de la lectoescritura en un niño, ¿no? Como cuando pensamos por qué un chico escribe o no escribe, porque hay algo de lo simbólico que sucede en relación al Edipo que va a implicar la posibilidad de un entramado simbólico y de representaciones que permiten que se acceda a la lectura y a la escritura. Si bien ahora se han anticipado las edades, por lo menos en mi país, como acá también, se han anticipado las edades. Sé que no es casual, a mí no me gusta hablar de edades, pero lo debo decir, que la entrada, la posibilidad de un niño a la lectoescritura, y ahí Piaget tenía razón, a veces sin aprendizaje aprenden a leer y escribir solos. Esto Piaget decía, cuando se tiene que producir, se produce. ¿Por qué? Porque hay una operación que se realizó. Pero esta operación que se realizó en el Edipo, y que Freud va a llamar represión secundaria, es subsidiaria e inevitable de esa primera vuelta que Freud dice en el vacío, y que nos hemos roto la cabeza pensando qué quiere decir eso. Bueno, esa vuelta en el vacío es el armazón, si quieren, de un agujero. Lacan lo llama agujero al inconsciente. Es una necesidad estructural, ese vacío, como lo llamó Freud, lo podemos llamar en otra topología, en otra tópica, en otra manera, en otro modo de pensar el espacio. Freud lo pensaba de un modo, Lacan lo pensó de otro. Entonces dice ahí, donde Freud pone esa primera vuelta en el vacío para que se lance el aparato, podemos decir es un agujero central. Un agujero a partir del cual se forma la posibilidad en Freud de las representaciones. Él ubica representación de cosas, representación de palabras, y que podríamos, con otros autores llamarlas de otro modo. Es a partir de ese vacío, agujero si quieren, que podemos empezar a hablar del inconsciente. Y es a partir de esto que, como en Freud es muy claro, como represión secundaria, podemos ver surgir también que el sujeto del inconsciente, sujeto productor del síntoma. El síntoma como retorno de lo reprimido. Alguna vez en algún texto que no traje, yo decía que el síntoma habla me gusta la cuestión del lenguaje, de las lenguas, el síntoma habla la lengua de la represión. Aquello que queda reprimido o aquello que es atraído por este agujero fundante, ¿no? Hay que pensarlo así, son dos modos, uno es más lacaniano, otro más freudiano. Lo que digo con esto es que, si bien Lacan plantea un retorno a Freud y ha sido un
un gran freudiano, también se le fue el lápiz y avanzó por cuenta propia. Entonces, digamos, hay mucho en común y algunas diferencias. Bueno, entonces, este agujero es como un imán que atrae las representaciones en el caso freudiano, pero también hace a un borde entre, acá me pongo lacaniana, y ahí el inconsciente es un problema, me pongo lacaniana y digo, hay en este punto de atracción, hay un litoral, esto bastante en el libro, casi toda la primera parte, hay un litoral entre saber y goce, entre simbólico y real, entre significantes, si me permiten decirlo así, o al modo freudiano, entre las representaciones inconscientes que no son equivalentes al significante, pero por ahora, después si quieren lo preguntamos, para hacer bien las diferencias, ¿no? Que son atraídas de algún modo por la represión originaria que permanece allí. Y es así que lo simbólico, lo sustitutivo, las representaciones inconscientes están allí en un borde con lo real. ¿Cómo lo llamó Freud este borde? Y ahora voy a dar un ejemplo freudiano. ¿Cómo lo llamó Freud este borde? Lo llamó un alcance, lo no reconocido. O sea que este borde propio de la represión primordial es también, y lo dice Freud, lo unercante, lo no reconocido. Y me gusta traducirlo así, a veces se lo he traducido como lo imposible de reconocer. Me gusta lo de un no reconocido porque un, el alemán, lo escribí en alemán, quiere decir no. Entonces me gusta mantener ese no, del no reconocido, ¿no? Porque en verdad lo que dice es que hay ese litoral lo entiendo como la orilla de una playa, no la orilla del mar. Cuando uno lo ve en el mapa lo ve clarito, y acá está el río que hace diferencia, vamos a hablar del Támesis, ya que hablamos en inglés, el Támesis es un borde entre un lado y el otro, entre una orilla y el otro. En el mapa lo vemos clarito, pero cuando estamos en la playa, o estamos en la orilla del río o del mar, la orilla es cambiante, ahí viene, ¿no? De hecho mantiene algún recorrido, por eso lo pueden dibujar en un mapa, ¿no? Yo cuando iba a la escuela primaria y tenía que hacer mapas, no sé por qué, porque me mandaban a hacer mapas, eso también es un alcance, imposible saberlo, no lo sé. Entonces yo tenía una regla que era, no soy mal dibujante, entonces la regla era hacer algo más o menos así, y la pegaba, un poquito ondulado, y entonces la pegaba, más o menos quedaba bien. Bueno, esta orilla es una orilla entre lo real, es decir, lo imposible, lo no reconocido, y aquello que es posible de reconocer y que puede surgir en términos freudianos a la conciencia. Freud nos regala uno de los mejores ejemplos, uno de los grandes ejemplos, que es el sueño de la inyección de Irma, que tiene múltiples lecturas, creo que lo han trabajado todos los psicoanalistas y todos estamos casi con el deseo, por no decir la obligación, de ir y leerlo, ¿no? Cada vez que tengamos ganas. Es un largo sueño en el que Freud se encuentra con sus amigos, con los que lo quieren y con los que no lo quieren, como pasa siempre. Pero se encuentra también con Irma, que Irma presenta, ¿no?, una enfermedad en la garganta, no se le ven las placas gruesas, ¿no?, de una infección, y Freud, como soñante, se siente culpable de haber operado, de haber actuado mal con Irma. Seguramente se filtra por ahí algún deseo erótico en relación a Irma, y también aquellas cuestiones que le van diciendo sus colegas y sus amigos de Viena. Entre ellos está Fries, y Fries tiene importancia en este sueño porque tiene importancia como
un partícipe necesario en el sueño, porque Fries opera en el sueño como el analista. No es la primera vez, incluso hay un libro maravilloso de Octave Nanoní, donde plantea y da cuenta de por qué Freud estaba en transferencia con Fries, ¿no? Y de qué lugar ocupaba Fries, aunque Fries ni se hubiera enterado mucho. Y además Fries, por lo que he leído de él, pensaba cualquier cosa, estaba lejos del psicoanálisis freudiano, pero para Freud era ese puesto necesario a quien le dirigían su palabra y sus sueños. Fries ocupa allí el lugar del analista. Entonces, no es banal que estuviera Fries, pero vamos un poquito más allá en el sueño, hasta donde quiero llegar. Y es que dice, va asociando Freud con la mujer, con los amigos, con las gruesas letras de la trimetilamina que ve en el fondo de la garganta de Irma, cuando la va a revisar, le revisa esas amígdalas infectadas, y entonces sueña con esas letras de la fórmula de la trimetilamina. Exactamente. Entonces, ¿qué dice Freud de esto, no? Más allá de esas gruesas letras, no puedo acceder. No puedo acceder más allá de esas letras con mis asociaciones. Si bien hay cierta autocensura de Freud para no contar algunas cuestiones personales, esto va por un lado, pero también va por el otro, algo que él descubre y nos transmite, que es que allí se orillan, esta es la palabra en alemán, por ahí para ustedes es, por lo que me van contando mis colegas aquí adelante, es tal vez solo un repaso, para otros por ahí es algo nuevo, pero me es necesario como puente para avanzar, ¿no? Se encuentra con las gruesas letras de la trimetilamina, más allá de lo cual no puedo acceder. ¿Por qué? Dice Freud. Y una pequeña nota a pie de página agrega. Tal vez en ese punto mis asociaciones se detienen, no por lo personal, sino porque allí todas las asociaciones, representaciones, al decir de Freud, se ovillan, no hacen un ovillo, se enriedan de tal manera que es como un punto de llegada, no hay más. Y a eso lo llama el obligo del sueño. Este obligo del sueño, este ovillado extremo, ¿por qué extremo? Porque toca la represión primordial, toca eso imposible o reconocer o lo no reconocible. Toca la represión primordial. A ese punto de toque que Freud puso las letras en la garganta de Irma, a ese punto de toque, Lacan llamó inicialmente letra. Se queda ya en el seminario 2, un tiempo joven, digamos, de su enseñanza, dice, trabaja el sueño de la inyección de Irma y pone esas letras como, después lo va a llamar orilla, ese litoral, pone esas letras, esa letra entre lo que se puede seguir representando, entre lo que se puede seguir significanteando, diría yo, y aquello a lo que no hay posibilidad de acceso. Lo llamó lo real inicialmente. Entonces acá me voy a encontrar con un problema, y es el siguiente. Voy a pegar un salto en el tiempo, un salto importante, ¿no? Entre los años 50, 60 y los años 70, que es cuando Lacan, a mí me sirve pensarlo así, me sirve clínicamente, después vamos a entrar en los niños, cuando Lacan formaliza las dimensiones del lenguaje que no inventa Lacan, estaban en la cultura de su tiempo, ya las había trabajado Castoriadis y Sartre. Hay libros de Sartre, ahora, como yo un poco tengo todo escrito, pero me gusta conversar, después lo busco y se los digo. Hay texto de Sartre que no era alguien afín al psicoanálisis, Castoriadis un poco más, pero era filósofo y sociólogo, que están trabajando en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial,
este tema de las 3 dimensiones del lenguaje. Y aclaro que Sartre no era estructuralista, pero los estructuralistas también estaban trabajando el lenguaje y la lingüística particularmente, ¿no? Chomsky, Jacobson, dentro de los psicólogos un grande, Piaget, Chomsky, dentro de los juristas, uno de los grandes juristas del siglo pasado, pero de los grandes juristas que además tengo la sospecha, y un poquito más que sospecha, que fue amigo, o por lo menos conversaba con Freud, que es Hans Kelsen, uno de los grandes del derecho. Cualquiera que haya pasado por las aulas jurídicas sabe de quién hablo. Es como el Freud del derecho, no una cosa así. Ha sido, digamos, el que ha renovado la teoría general del derecho y le ha dado, la ha sacado del naturalismo. Bueno, es un tema que a mí me interesa el derecho, de alguna manera tengo algo que ver con eso, he tenido que ver. No solo por razones familiares, sino por razones históricas personales. He estudiado derecho antes de la profesión que vino después. Entonces, bueno, Kelsen nació uno de los grandes. Ahí hace un vuelco de sacar el derecho del naturalismo, es decir, donde Dios comandaba el derecho y la justicia. O sea, el naturalismo es que el derecho tiene una regulación divina, ¿no? En cambio, que se formaliza el derecho como un derecho positivo, es decir, la justicia es racional, al menos para la justicia, al menos para lo jurídico, impone otra manera, digamos, de pensar. Hay algunos franceses que están citados en el libro anterior, no en este, que también ponen el acto, lo ponen al derecho como un acto jurídico, así como nosotros hablamos del acto psicoanalítico. Y bueno, se pueden plantear enormes diferencias entre el acto analítico y el acto jurídico, porque el sujeto del psicoanálisis es el sujeto del inconsciente, y el sujeto del derecho es el sujeto de la conciencia. Entonces ya ahí hay una visión tajante. Traigo agua para mi molino. Entonces, avanzo un poco y digo, lo real es imposible. Pero hay un momento muy preciso que a mí me interesa mucho, donde Lacan dice, hay huellas de lo real. Uno puede preguntarle, pero Lacan, ¿qué te pasó? No, yo cuento chistes así despierto, porque a mí me gusta hablar de derecho, y cuando hablo de derecho todo el mundo duerme. A mí solo un familiar cercano, podemos mantener largas conversaciones jurídicas. Le va a servir la lengua de cada uno. ¿Qué quiere decir huellas de lo real? Si lo real está del lado de lo no reconocido, lo imposible de ser dicho, de lo que también podemos decir como la represión primaria, un olvido inolvidable, ¿no? Y difícil. Y hay que ser huellas de lo real. Entonces uno dice Lacan, y Lacan me contesta, está dicho por él, escrito, solamente puedo ubicar las huellas de lo real cuando está anudado, enlazado con lo simbólico, es decir, el discurso del otro, dicho de otro modo, el inconsciente, dicho de otro modo, el saber inconsciente, dicho de otro modo, lo insabido en Freud, Unbewusste, en lengua alemana. Entonces dice, cuando está enlazado, y algo más, está enlazado a lo imaginario, que lo podemos decir de muchas maneras, la imagen en el espejo cuando cobra consistencia por el falo le da consistencia al cuerpo. La imagen animada por el objeto causa de deseo, porque si no la imagen en el espejo es una imagen plana, es una foto. Entonces esa causa de deseo la anima como un dibujo animado, ¿no? Se animan se mueven, cobran vida. Ese imaginario enlaza a los otros dos. Y entonces Lacan dice lo mismo que dijo Freud, pero distinto. Lo mismo, pero no es lo mismo. La imagen y lo simbólico, o lo
inconsciente se anudan y este inconsciente que está bordeando, que pone una pata en lo real, por esa orilla de la que se estaba hablando, gracias a Freud, de la represión primordial y lo no reconocible. Bueno, hasta aquí puedo decir, me encantaría, me parece que ya hay cierta inquietud por la hora, quiero decir entonces algo de los niños. Esto que acabo de decir es lo que me permite situar la emergencia del sujeto. Es lo que hace Freud con Juanito. Es lo que Juanito le pone de manifiesto a Freud. Freud lo que hace es escribirlo. Juanito le pone de manifiesto a Freud que entre esa mamá que tiene la cosita de hacer pipí tan grande como un caballo, así empieza la historia, ¿se acuerdan? Imagínense que anda la mamá y dice, ¿vos tenés la cosita de hacer pipí del caballo tan grande como la del caballo? Y la mamá nos dice, sí. Creo que nos volvemos todos un poco locos. Pero, ¿qué? Envidioso. Eso. Sí. Bueno, ¿qué le pasa a Juanito? Juanito es nuestro, creo que es no solo un ejemplo, sino ha sido ejemplar. Nos enseñó un montón y Freud con él. ¿Qué le pasa a Juanito? Juanito empieza a investigar sobre la sexualidad porque él goza de su sexualidad infantil. Y esto le trae toda una serie de problemas que ya habrán leído. Y a punto tal de que pasa, es uno de los mejores ejemplos de la perversión sexual infantil, cuando juega a mirar y ser mirado con las nenas y los nenes con los que juega a hacer el caballo. Y el caballo no le da ningún miedo. No tiene ninguna aparición de angustia tampoco. Juega y despierta su sexualidad. Despierta de modo erógeno, despierta pulsionalmente y juega con la pulsión. Juega con la pulsión, es decir, que la pulsión es la fuente de lo lúdico en la infancia, tal como le pasó a Juanito. Cuando la pulsión se desamarra, cuando la pulsión está sobreestimulada, cuando no llega a la fuente, esa excitación, que es un recorrido de la excitación a la fuente, y ahí hay freudianamente una satisfacción registrable. Es lo que me pasa, me trajeron café y lo tomé enseguida. Qué rico, gracias. Es una satisfacción registrable. El problema en la niñez, en ese tiempo de la niñez, en esas operaciones de la sexualidad infantil, es que muchas veces la pulsión se desamarra, está sobreexcitada, no hay satisfacción registrable, y eso es lo que he descrito en algún momento como la hiperactividad, esto que nos venden los cognitivos, ¿no? Como una problemática de por vida. Los psicoanalistas podemos decir algo, los que trabajamos con niños, que es que la pulsión, hay una clínica de la pulsión en la infancia, que cuando no está amarrada a las zonas erógenas, cuando la demanda materna o la demanda de los otros es sobreexcitando al niño, cuando la represión primordial no genera o no hay una atracción ahí, donde la generación de palabras e historias no se produce, estamos como Juanito, cuando juega sin poder parar con los chiquitos, con sus amigos en Munden. No ha sido particular interactivo, pero sí lo ha sido Goethe. Hay un texto de Freud que recomiendo siempre, que es el de sobre poesía y verdad, en un texto de Goethe, en la autobiografía de Goethe, que Freud habla de la hiperactividad de Goethe causada por el duelo no cerrado, no tramitado de sus padres. Murieron muchos de sus hermanos en edad infantil, y Goethe tenía un juego, ya impulsado por la pulsión, que era tirar todo lo que encontraba por la ventana. Todo. Entonces tiraba las cosas que eran de la casa y se armaba un poco de lío. Claro, los vecinos de casa a casa lo animaban, ¿no?, para leerlo también, pues se reían un poco. Y él, ¿qué hacía? Cumplía la orden, la demanda del otro, y rompía todos los cacharros. Bueno, y fue Goethe, pero Freud muestra un tiempo que podemos leer de hiperactividad. Pero ¿qué le pasó? ¿Siguió siendo un hiperactivo? La verdad que no lo sé.
qué pasó después. En todo caso, lo que sí sabemos es todo lo que escribió después. Y eso que escribió ya es una transformación de la pulsión. Y la sublimación, etcétera, etcétera. Bien, nos encontramos entonces con dos elementos que acabo de describir, inconsciente y pulsión, y ahora con inconsciente y pulsión, Juanito, por ejemplo, hace un síntoma. Hace un pasaje de tiempos instituyentes, de las operaciones instituyentes del sujeto del inconsciente, y con eso mismo, con esa tela que es del lenguaje, arma su síntoma, el miedo a los caballos, al que su papá pretende ayudar, todos lo sabemos, y Lacan nos ayuda un poco, nos ayuda mucho, agregando que no se trata del papá de todos los días, sino de la función paterna, que es el que lo tiene que rescatar a Juanito de la caída de los brazos gozosos de su madre, que para el caso Juanito debía ser bufalo tan importante como la del caballo. Con lo cual, ahí entramos en un tiempo de síntoma. El síntoma fóbico, que me gusta decir como el síntoma estructurante del sujeto en la niñez. Ahí muy freudianamente, entonces, clínica con niños, la pregunta, toda para muchísimo más, pero bueno, quiero abreviar, porque mencioné al pasar la posición del analista Flies, y quiero agregar, porque si no, no tiene sentido, Freud habló de la hipótesis del inconsciente, de una hipótesis radical, de un inconsciente radical. Y Lacan agrega, Lacan podría tomar a Melanie o a Winnicott, sobre todo a Winnicott. Lacan agrega, la existencia del inconsciente no es sin el analista. O sea que la transferencia en un análisis es lo que pone como sostén y pivote, Freud decía alfa y omega, de la cura en un análisis. Porque hasta aquí, antes de mencionar esto, yo había hecho psicología, filosofía, traté de hacer desagradable una transmisión, pero sin el analista en la transferencia, llamémoslo sujeto supuesto al saber, causa del deseo, como guste, sin la presencia del analista, sin presencia del analista, Freud decía en ausencia o en efigie, no hay análisis. O sea, la presencia, que ahora puede ser también por Skype, con todos los problemas que trae, pero que también es algo del orden de una presencia. Esto creo que da para un gran diálogo y que no podemos escapar de este diálogo, como no podemos escapar los que trabajamos con niños de un diálogo con las problemáticas que se llaman actuales y que por ahí son también añejas, como la hiperactividad, el autismo, ¿no? El trastorno del espectro autista, el síndrome de Asperger, bueno, y una serie de cuestiones que se han actualizado por diferentes motivos, algunos puramente mercantiles, otros porque, bueno, es una oferta, como cualquier otra, una oferta que hoy leí, tengo un ratito más, gracias, que hoy leí un chiste, que lo voy a decir con un chiste. Hay un perrito, un perrito que está leyendo el diario en su sillón, y atrás se ve una campanita que dice Pablo. Se ve que la campanita se mueve, ¿no? Y entonces al instante el perro está barriendo el salón. Y entonces piensa, Pablo era un tarado. Bien. Entonces, el perrito tiene razón. Por supuesto, porque las novedades que aporta algunas, no todas, no son todas iguales, pero algunas tratamientos neoconductistas, para llamarlos claramente, es sacarlo al perrito del sillón y tratarlo como un perrito o como un gatito, me gustan más, y ponerlo a hacer cuestiones, algo así como ordenadas, como la mirada de los vecinos que le decían a Goethe tirar los platos, ¿no? Y acá estamos en una situación grave en la niñez, no de los niños graves, sino de una gravedad que le estamos trayendo a los niños,
que es mecanizarlos en tratamientos que los mecanizan, que es no darles la oportunidad de emerger como sujetos. Es decir, que tengan un síntoma y que ese síntoma pueda ser curado para que dé lugar a otra cosa. Los neuróticos vivimos con síntomas, pero no todos nos hacen sufrir. Para nada. Al contrario, a Goethe le permitió escribir, aunque no seamos todos Goethe. Con lo cual, vuelvo al tema central. ¿Cuál es el estatuto del inconsciente en la niñez? El de la angustia de Juanito, el del tiempo de la perversión sexual infantil. El inconsciente en la niñez lo podemos caratular a partir de la aparición del síntoma. Bueno, esta es una pregunta que parece muy fácil si uno dice es el síntoma, estamos todos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero podemos pensar en el inconsciente, incluso en el inconsciente con presencia del analista previo al síntoma, o aun cuando no hay síntoma. Bueno, acá empiezo a hablar del libro, ¿no? O de alguna cosa del libro. Prácticamente este pequeño libro, que un hijo mío dijo, eso no es un libro, es un opúsculo. Los hijos son insoportables. No, es el hijo que se le vive en San Francisco. Ese sabe. Ese sabe. Peor aún. ¿Qué? Peor aún. Sí, peor aún. Si tiene razón, es peor. No, entonces después lo leyó algo de psicoanálisis, están muy criados dentro del ámbito psicoanalítico, entonces, qué sé yo, ¿entienden? ¿Cierto? Entonces leyó algunas cuestiones y me dijo, bueno, está muy condensado, de cada capítulo podrías hacer un libro. Cierto. Sí, viste que tiene razón. Por eso. Es insoportable. Cuando uno le otorga a alguien un saber demasiado consistente, es lo que dice Adalberto, se vuelve insoportable. Por eso el lugar del analista no es tan consistente, es bastante más lábil, agujereado, no inconsistente, pero que deja pasar, ¿no?, alguna cuestión y no interpretamos desde el saber, ¿no?, a cada fobia, con la interpretación de Freud, Begendenfeld, que le dijo Juanito, no, a cada fobia la que le toque, si no se vuelve, bueno, lo que le pasa al perrito y lo que nos pasa con los tratamientos neoconductistas o similares es precisamente que el lugar del terapeuta se vuelve un lugar insoportable porque es un saber sin falla, un saber de libreto, en lo que hay protocolos que se siguen los protocolos uno a uno, se ponen rayitas, se muestra al supervisor del turno y más o menos se hizo el tratamiento. Y entonces yo digo, y se hizo poco, no está mal si quieren, puede ayudar, ¿por qué no? Pero es insuficiente, porque no dio lugar a la emergencia del sujeto, no le dio la libertad al sujeto para que haga su propia lengua, su propio síntoma, y que eso pueda ser descifrado, porque el inconsciente convoca a una cifra y a un descifrado, y la interpretación del analista, la intervención, la interpretación, el acto analítico, en sus diferencias, está ligado a ese cifra y descifrado en cada uno de sus posibilidades. Interpretamos lo simbólico, al modo de Begendenfeld, que es andar el caballo, que no lo tiene en alemán, puede ser una intervención en lo real, puede ser también una intervención en lo imaginario, como cuando Freud le hace decir a través del padre a Juanito algunas ideas acerca de su amor a la madre de Juanito, ¿no? De Juanito a su mamá. Son interpretaciones imaginativas, intervenciones, bueno, o sea, en cualquiera de las posibilidades el analista va avanzando y no solo pone crucecitas. Entonces, este libro,
está dirigido fundamentalmente a tratar de situar, y me doy cuenta cuando lo digo, una novedad que no estaba en otros textos míos o conversaciones previas, que es que podemos también hablar de un sujeto, no solo por venir en el síntoma, sino de la emergencia del sujeto allí donde todo nos hubiera indicado que no hay un sujeto. Les recomiendo particularmente, si lo llegan a leer, si les interesa, un trabajo que tengo sobre la letra, sobre la aparición del significante y el autismo, donde provoco realmente, yo creo que que jamás provocaría a nadie, pero bueno, me parece que es provocativo, como me han dicho, una lectura allí donde no tenemos una problemática tan circunscrita como en la fobia, allí donde no se han cumplido las operaciones digamos, esas operaciones que hacen a la emergencia del sujeto, entrada en el lenguaje, ustedes no se dieron cuenta, pero yo la dije, entrada en el lenguaje, identificación a lo real, como entrada y baño en el lenguaje, la identificación al trazo, es decir, esa posibilidad de bla 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 de la emergencia de un trazo distintivo del sujeto que hace a la repetición, en esto sigo a Freud, ¿no? Pero también a Lacan, cuando dice la repetición convoca lo nuevo, no se repite siempre lo mismo, sino que por ahí surge algo nuevo. Ese trazo que hace a nuestro lenguaje es la muesca, que decimos por acá, pasó alguien, deja una huella, y esa huella de lo real, cuando está en lo simbólico. Y también las identificaciones, después la identificación que es subsidiaria de estas dos, que es la que Freud llamó narcisismo, que es indispensable para pensar la inclusión, y que con Lacan la abrimos un poco con la identificación en el espejo, ¿no? Que es eso que decía, es pura foto, y que después la anima con el objeto, y después le da consistencia, son distintos tiempos de su obra. Entonces, y después la identificación en el Edipo, identificación al deseo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando estas identificaciones no se han cumplido? Estamos allí ante un sujeto. ¿Cuál es la labor del analista? Lo dijo mi abuelo de pájaro, en el trabajo con niños muy graves, casos de autismos, también me dedico un poquito a la Asperger, es algo que me interesa mucho. Tengo dos maestros para pensarlo, después se los cuento. Bueno, donde sitúo en este texto, en este libro, una transmisión, un fracaso en la transmisión de la lengua. Nuestros parientes próximos nos enseñan una lengua entre otras. Decíamos, hablábamos español. Pero ese significante, la representación y las inventa el sujeto, porque no solo está lo que se dice, sino también cómo el sujeto lo escucha y cómo recorta lo que se dice, eso que escucha, y que hace a ese pequeño elemento donde Signorelli, que todos recordamos, tiene, ¿no?, una llegada a Sexo y Muerte, pasando por una serie de elementos lingüísticos en Freud, Poltrafio, Botticelli, Herr, Signor, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando esta posibilidad sustitutiva, Poltrafio, Botticelli, no lo estoy diciendo bien, no se produce? Ahí yo digo, en las diferencias que hay de niño a niño, planteo, no hay autistas, hay autismos múltiples, según el cada quien. Y advierto, sí, muchas veces, que puede haber algún detalle o alguna cuestión del sistema nervioso central o una cuestión, digamos, orgánica, de determinante orgánico. Puede haberlo. Sobre todo en lo que Kanner llamó históricamente el autismo primario. Yo no he visto nunca un autista primario no de Kanner, en mucho tiempo. Lo que sí me encuentro es con los autismos secundarios de Kanner, que hubo inclusión en el lenguaje y se perdió, que hubo algún tipo de
relación al otro que describen los padres y se perdió cerca de los 16, 18 meses, específicamente donde podríamos plantear esta identificación propia del narcisismo o del espejo. Entonces, lo que vengo advirtiendo es que hay un fracaso en la transmisión de la lengua, que los otros parientes próximos, esos que transmiten la lengua, saben o conocen sobre muchas cosas, pero no le hablan al niño, le hablan al aire, no se dirigen al niño, se dirigen no sabemos a quién. Y el niño ahí queda atrapado en esa indiferencia del otro. A esto yo lo he llamado, ¿no?, una lengua autistizante, que no produce solo autistas, produce otras cosas. Hay lenguas autistizantes que le hablan a los hijos sin tonalidad, sin emoción, sin dirigirse a ellos, sin ninguna implicación respecto de ese decir, ¿no?, en relación a ese niño. No todos los que pasan por ahí devienen autismo, por supuesto, pero algunos sí. Lo que sí comprobamos es que muchas veces nos encontramos con estas madres sabiondas, ¿no?, las asociaciones de padres que saben todo, pero no le pueden decir algo a sus hijos, algo simple. No le pueden decir algo que los conmueva, ¿no?, que puedan hacer un recorte, ¿no?, y se sitúen ahí. Bueno, hay un capítulo entre letra y autismo que me parece importante, y lo que me dicen los que leyeron el libro, que hay otro capítulo importante que es en relación al dibujo. Es un capítulo, me han dicho que es importante, que hay algo nuevo, me lo han dicho porque siempre uno propone y el lector dispone, que es sobre el surgimiento, la emergencia del sujeto en el dibujo. Que no leo la significación del dibujo, porque no es una posibilidad, sino que sitúo, trato de situar dónde está el sujeto. Propongo algunos ejemplos, propongo algo que ya estaba propuesto en libros anteriores, pero recién ahora desarrollo mejor, o más ampliamente, que es el pasaje del cuerpo a la superficie de la hoja. Ese pasaje del cuerpo a la superficie de la hoja es un pasaje de una, digamos, en el que uno puede decir de la tópica freudiana, de lo inconsciente a la conciencia. No está mal, es tópico también, es un topos. Más bien yo lo pienso distinto, lo pienso de punto a punto en la biyección que puedo ubicar del cuerpo como consistencia a otra topología, que es una topología lineal y de superficie. Pero que entre el cuerpo y lo que se dibuja en la hoja no hay ni derecho ni revés. Hay algo, no importa que un chico dibuje bien o mal, lo importante es que podamos leer, interpretar, jugar con un dibujo para ver cómo se sitúa el sujeto, y no solo si puede ser una falta de respeto a una maestra que tuve que decía casita con chimenea, símbolo fálico. Todos igual. Lo digo con mucho respeto porque la conocí en los campos, una grande maestra, pero bueno, era otra lectura de otro tiempo. Entonces, bueno, tratamos de, sin menospreciar para nada, sin desmerecer sus aportes, de cómo sitúa el sujeto del inconsciente en el dibujo. Esta misma pregunta, por eso me importó lo que dije al comienzo y lo que dije respecto al surgimiento del sujeto, porque es la guía de todo el libro. También cuando trabajo el abuso en la infancia. Los niños abusados intrafamiliarmente, digamos que es lo más frecuente, la revictimización a la que son sometidos en revinculaciones tempranas. Yo me pregunto, porque a través de casos también, cómo un niño puede volver a mirar a un padre, a un tío, a un abuelo que abusó de él. Yo digo, solo cuando se indigna. Y hablo de los niños indignados, como los españoles que se indignan. Solo un niño indignado que puede poner en palabras ese que le queda menos de diferentes maneras, ¿no? Esa indignación lo hace emerger como sujeto
Y esto no tiene nada que ver con lo que piden los juristas. En Argentina hay mucha judicialización, mucho, cada vez más, respecto de abusos y violencia familiar. Está bien por una parte, pero es exagerado por la otra, porque ahí hay una interlocución a veces muy difícil entre dos discursos, como es el nuestro y el jurídico. Entonces, para tiramos para distintos lugares, aunque todos piensen en el niño. Entonces, bueno, trabajo la cuestión del padre o de quien se ubique en ese lugar en relación al abuso, o los abusos. Y también la cuestión del duelo, también pensando la emergencia del sujeto en el dibujo, la emergencia del sujeto en, me falta decir algo del autismo, después lo digo, la emergencia del sujeto en el dibujo, la emergencia del sujeto en los abusos. Un chico, un niño puede quedar aplastado para el resto de su vida, porque no son abusos sistemáticos, violentos. Bueno, vengo de ese país. Como dice el tango, está de olvido y siempre gris. Buenos Aires no hay mucho sol. Bien. Entonces, digamos que quedan aplastados. ¿Cómo surge el sujeto? Pues, ¿qué puede hacer un psicoanálisis, un psicoanalista en relación a que surge el sujeto y su verdad? Y por último, también hablo del síntoma y cito a un grande de la Argentina que fue Luis Spinetta, un cantante rock, autor maravilloso, bueno, en relación al síntoma y al sueño. Y finalmente trabajó los duelos en la infancia, también pensados a partir de cómo se tramita un duelo, cómo es el trámite, qué quiere decir tramitar un duelo, y cómo puede un psicoanálisis tratar de hacer algo en un niño que ha perdido a sus padres, a sus hermanos, y que esto es del orden de la niñez. ¿Y cuál es la relación entre el duelo y el duelo instituyente? Es decir, ese momento que, para hacerlo sencillo, que le puedo dar otro nombre, que es la identificación primaria, donde se pierde algo, cae la causa o el resto, que viene causa, cae en un primer corte en un objeto, y que hay un duelo, a preguntarnos también qué quiere decir esto, si se puede llamar duelo a esa primera caída o no, pero que permite, como esa represión inaugural, que algo se suceda, en el sentido de la sucesión y de algo continúa. Para terminar, porque yo me entusiasmo, es un problema, es un goce como cualquier otro, así que espero que me pongan límites. Me toca una sola cuestión. Respecto de la emergencia del sujeto en el autismo, me dedico un poquito a la transmisión del lenguaje, que es algo que está acá muy desarrollado, que es el soplo de sentido en lo real, que tiene que ver con esta la huella de lo real. Cuando un niño con estos trastornos, dificultades muy graves, está con un analista puede escuchar, cualquiera de nosotros. ¿Qué escucha? Son verbosos los niños en estado de gravedad. Verbosos, lo cual no quiere decir que entendamos su verbosidad, su verbo. Esto, hay una poetisa argentina que es maravillosa, que es Diana Velesi. Diana Velesi, que tiene un trabajo y hay un reportaje que está en YouTube sobre lo que es el canturreo. Yo lo aprendí con ella. El canturreo, de que dice que la lengua materna se aprende así. Que eso es lo que escucha. Ayer me decía algo, alguien que está vinculado a la música, que también se escuchan el mi y el sol, escuchan los niños, puede ser, no sé. Me lo dijeron solamente. Bueno, que de ese canturreo, un analista que escucha, si yo escucho, en una de esas le hago con un auto, y me he encontrado con que dicen tutú, como se le dice al auto, o auto o algo, o del yo digo guau guau, y hay un recorte de la lengua, así de la verbosidad, de la sonoridad, por eso se llama sonido, de la sonoridad de lo que el niño escucha a partir de la intervención del analista.
El grrr que se vuelve guau guau, es decir, perro, es un soplo de sentido en lo real. Ahí, a diferencia de cualquier otra terapéutica, según pienso, el analista el psicoanálisis da la oportunidad del surgimiento del sujeto, de encuentro con alguna verdad, y es una oportunidad que pese a cuestionamientos, críticas e interrogantes, sigue siendo permeable a eso que se hizo, que devino problema, y que así como devino problema, se podrá desanudar. Bueno, es una oportunidad. Hasta acá. Muchas gracias. Bueno, efectivamente en este punto ya aparecería una articulación con lo que hace Patricia, pero yo optaría por abrir un poquito la conversación a los asistentes y después, en todo caso, ¿te parece bien? Sí, No, sí. No, pero el tiempo quedó bueno. ¿Sí? ¿Hay tiempo? Sí, Está muy bien. Está bien. Sí. Bueno, tienen 2 minutos y medio para intervenir. 2 minutos y 3 cuartos. Van a pensar que nos pusimos de acuerdo. Gracias. Hola, buenas tardes, Liliana. Oye, ¿nos puedes ampliar un poquito más lo de la indignación de los niños, del abuso físico, emocional, ya sea familiar y o sexual también, como posibilidad de esta emergencia del sujeto, ¿no? O sea, ¿qué se necesita para que se indigne el niño? Porque justamente es tu papá, es tu mamá, y no te enojes, y te da de comer, y te llevó a la escuela, y es tu tía, y es tu abuelito, ¿no? El abusador o la abusadora, o es el sacerdote, o es el... ¿no? Que ahora ya te está cayendo la imagen del padre, es más fácil, pero de todas maneras, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo un niño puede indignarse y además sostener su indignación? Porque después le pueden decir, ay, no, esta psicoanalista te está metiendo ideas muy groseras, ¿no? Ya no hay que ir con ella. ¿Cómo puede indignarse de una manera sostenida que le ayude a emerger este sujeto al niño, a la niña? Gracias. ¿Quieren plantear algo más para juntar? Con el último ejemplo de los ruidos, de los sonidos, yo siempre estoy en desacuerdo con esto de la palabra tan importante en el psicoanálisis, porque son sonidos, que la intervención del analista es otro sonido, y no tuvo que decir afucar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto en la clínica con niños la palabra tiene un lugar central y no simplemente un sonido o simplemente una línea que no pasa por una definición tan simbólica como puede ser carro, ¿no? Sería eso. ¿Alguien más? Bueno. Yo podría hacer una pregunta que Claro. tiene que ver con relacionado con esto de la lengua, yo me quedé, mientras tú exponías, me pasó por la cabeza lo siguiente. Hay casos ya documentados, digo porque son de conocimiento público, sí, en el que los padres deliberadamente hablan en dentro a los niños. Esto que yo llamaría algo así como, espérame, es que dice muchas anotaciones, como la omisión del género en la lengua. No hay femenino, no hay masculino, y hay ahora una gran defensa a favor de omitir el género en las palabras, ¿no? Los nenes jueguen, bueno, no me sale. Todas. Claro.
Y esto tiene que ver con un caso que tú presentaste la vez anterior, que me encantó y que ya no hubo oportunidad de dialogar, pero esto es la palabra. A mí me encantaría que hablaras, si tienes experiencia o qué piensas tú de esta moda o esta tendencia políticamente correcta, parece ser cada vez más, de omitir el género de la lengua, en la lengua. Bueno, no sé si puedo, pero voy a tratar de responder, de por lo menos ampliar el panorama. Me parece a mí, les agradezco la pregunta, que tengan la paciencia de escuchar. Me parece a mí que cuando un niño se indigna no quiere decir que patalee, que haga jaleo, sino que en todo caso pueda aportar un síntoma o un problema que a veces no está cerca, no parece tan cercano al abuso. Por ejemplo, la enuresis es muy común en los niños y a veces es casi un indicador que ahí pudo haber pasado, ¿no?, alguna cuestión. Y a veces es solo enuresis, pero hay que diferenciarlo. Y también, pero también aparecen otras dificultades, agresividad, hostilidad, niños, si uno se pone, que aparecen en el bullying, padeciendo bullying o haciéndolo. De hecho, en el libro están cercanamente el mismo capítulo de los problemas. O sea que la indignación no tiene por qué ser el enojo y salir a la calle con pancartas. La indignación, es decir, puede ser una reverberación, un desplazamiento del tema, problema, de la situación, que no se puede poner en palabras, por esto mismo que vos decís, porque es el padre, porque es el tío, porque no le creen. A muchos niños no les creen. La denuncia que a veces hace un niño no alcanza. Entonces, a veces, por ahí hay padres o madres, sobre todo, o abuelas, o maestros, ¿no?, que hace un niño, va y se lo dice en la escuela. Y una vez que está dicho en la escuela, tiene otra trascendencia. Entonces, desplazar hacia un síntoma es una manera de mostrar un primer paso hacia esto que yo llamo indignación. Y digo indignación no solo como que puede ser un pataleo, sino sobre todo porque ha resquebrajado su dignidad. Y cuando a un niño se le resquebraja la dignidad, eso, como solía decir un pacientito hace muchos años, él lo decía más lindo, cuando sos chico, está escrito, me acuerdo de él, le puse Federico por Fellini, cuando sos chico y ves una película que te toca y te conmueve, esa película te puede cambiar la vida. Entonces, la aparición de un síntoma, de una dificultad escolar, de eso que se dice, bueno, esto hay que hacer, introducirlo en el malestar en la cultura, digamos, de que tratemos también, como parte de nuestras tareas múltiples, de que las familias sean también más receptivas. Nos encontramos con que, bueno, no siempre hay una recepción de aquello que el niño puede transmitir. Entonces aparece desplazado como síntoma. Por ejemplo, no puede escribir en la escuela. Por ejemplo, pega a los otros compañeros. Entonces se vuelve opaco, pero al mismo tiempo porta una verdad. Y esa verdad podemos, con todo el tiempo que se necesita, podemos dar una mano a que la verdad emerja del modo menos complicado, menos doloroso. Es doloroso, son términos muy dolorosos, pero con el menor dolor posible. Esta es mi posición. Gracias. Estaba pensando, ¿cierto?, en la clínica que yo estoy, muchas pacientes, yo trabajo en trastornos de alimentación, muchas pacientes que han pasado por episodios de abuso y casi sistemáticamente al principio los padres no creen. Y cuando finalmente creen tampoco se hace nada al respecto. Mi posición en ese sentido es hacer que surja como palabra
tanto en los padres como en la paciente, sobre todo en la paciente, claro, pero que además haya algo que como mínimo incomode al abusador. Por ejemplo, una denuncia. Aunque la denuncia no pueda no prosperar por el tiempo pasado, porque no sé si existe la prescripción en este momento. En Argentina ya no. Ya no. Aquí no sé si existe o no. O sea, la prescripción es la desaparición del delito como tal. En Argentina no, bueno, me parece excelente. Sería bueno que tampoco prescribe acá. Así como tampoco prescribe, por ejemplo, el secuestro de un niño. Eso no prescribe nunca. Y bueno, sería bueno que el abuso tampoco prescribiera. Pero aun cuando es prescripto, por lo menos la incomodidad de ir ante las autoridades del Estado a negar todo, y además que eso sea de alguna manera público, eso, digamos, constituye de alguna manera una especie de compensación para el niño abusado. No. Quiero contestar la pregunta del colega, la tuya. Dijiste algo muy interesante. Compartimos sonidos, pero esos sonidos se transforman en algo que podemos reconocer como un elemento que nos permite intentar comprendernos un poco. Si no, sería un Babel. Los sonidos babelizan, pero se recordan sonidos como yo no puedo distinguir en la música cuando escucho cuál es el do, cuál es el mi, qué hay ahí, pero sí puedo escuchar la música porque hay una discontinuidad en ella. Yo no me doy cuenta cuando la escucho, pero los músicos saben eso, que tiene que haber un silencio entre sonido y sonido para que haya melodía. Entonces, la lengua se transforma en algo melodioso y ahí, bueno, en eso estamos con los niños. Tenés razón en tu pregunta, la interpretación verbal tiene poco alcance en un niño. Cuando yo al nene le digo guau, 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 y él dice guau, 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 y se ríe y trae un perrito, yo digo, esto es un milagro. ¿No? El lenguaje funciona muy bien, pero después hay mucho para hacer. Hay algo allí entre el sonido y el sonido que es el silencio que permite que yo pueda distinguir una lengua entre otras. Cuando me hablan en chino, ¿por qué no entiendo nada? Porque es un... Entonces, claro, cuando me hablan en inglés, en español seguro, en inglés más o menos, me voy dando cuenta que hay una palabra y después otra para comprender. La interpretación verbal en los niños tiene un alcance relativo. Por eso, y ahí estamos todas las orientaciones casi de acuerdo, sobre todo en los últimos años, que el juego y el dibujo y el escrito, a veces el relato, incluso el relato inventado, las historias que se cuentan, a veces totalmente inventadas y graciosas, son la manera en la que el lenguaje hace su obra sin necesidad, a veces en un juego, cambiar el lugar del rey y de la reina, hacen a una interpretación y a un cambio de posición en el niño. Y respecto de todas, todos y todes, yo creo que hay algo del orden del malestar en la cultura, en la que el sujeto, cada uno de nosotros, empieza a responder al malestar en la cultura. Algo pasó, yo no puedo describirlo, no lo sé, tendría que preguntar a los sociólogos, a los filósofos, y los filósofos a su vez vienen a preguntarle al psicoanálisis, como Derrida o alguna vez, te lo dijo un gran colega, querido colega Daniel Paola, ¿no? Y no es que tenemos que preguntarle a los filósofos, la filosofía se ha privado del psicoanálisis, volvamos al psicoanálisis, tiene razón. Me gusta mencionarlo al colega. Hay algo del malestar en la cultura que empujó, si puedo decirlo así, a la sexualidad. A la sexualidad descubierta por Freud, a su vez,
porque, digamos, se volvió la sexualidad infantil tema de nuestras charlas y tema de trabajo, ¿no? El descubrimiento freudiano, que bueno, pasados 100 años ha tomado sus formas y sus colores, que son otros. Ya no es el descubrimiento de la pulsión y de la sexualidad infantil que está en juego, por supuesto, sino que además la ciencia, y particularmente la tecnología, no es la ciencia, porque de la ciencia, de la investigación básica hasta el uso masivo de lo tecnológico, hay un montón de pasos, ¿no? La investigación básica sobre el átomo puede, el aporte einsteiniano, digamos, nos puede llevar a, bueno, a los microfusilamientos a través de bombas de diferente calibre, misiles de diferente calibre, bueno, etcétera. O sea que hay el último, pero en farmacología, en las ciencias de la salud, digamos, la investigación básica empieza mucho antes que el uso tecnológico. El uso tecnológico es la masificación, ¿no? Que a veces puede ser de un remedio que cure la lepra. Pero también hay algo de esta masificación tecnológica que me parece debe haber golpeado también en la sexualidad, como permitiendo transformaciones que eran inéditas y absolutamente inéditas, salvo, como en el caso de la película La chica danesa, no sé si vieron algunos, salvo el atravesamiento por una situación casi mortal, ¿no? Muy finalmente, pero bueno, que son cada vez más sofisticadas y que además en el caso de los niños, coincido con vos, el todes, permanentemente se les habla en neutro para no acomplejarlos y que decidan qué sexualidad quieren. Claro, como si fuera un acto de decisión. Claro, como si religión y sexo se pudieran elegir tan fácilmente y sin determinación ninguna. Y maridos, como diría un amigo. Y yo también podría decir maridos. Ahí estoy completamente de acuerdo. Entonces, bueno, y el problema de la elección de maridos es que la tecnología no me ha ayudado casi nada. Porque tiene que haber eso del objeto en el entre dos de cada quien que determine las condiciones eróticas, y ahí tengo que volver al psicoanálisis. Entonces, bueno, pero con la cuestión de la sexualidad hay algo de esto que hace que los padres, bueno, no se metan con la sexualidad sin saber, a mi criterio, que se meten igual. Bueno, nos queda un poquito de tiempo, habíamos quedado en que terminaríamos a las 9 y preferiría tratar de limitarme a ese tiempo porque el vino después, eso Es más importante. sí, efectivamente. Pero entonces me gustaría que tú conversaras ahora. Entonces, 2 minutos y 3 segundos. Adalberto, las cosas que dice. Fíjate que hay muchas cosas que me hiciste pensar del trabajo que uno, primero, que uno hace con niños, de esas experiencias de las cuales uno aprende como analista, y las preguntas que se van desplegando, preguntas en muchos sentidos. De la vez pasada, ahí cuando nos conocimos, la verdad es que me quedé con muchas ganas de conversar sobre muchos temas. Y bueno, ahora voy a tocarlos, a ver qué piensas, ¿no? Entonces, hablando de orillas, pues no, en vez de hojas, pues me dediqué a trabajar en orillas de la servilleta. Mira, esto de la lengua y la omisión del género en la lengua, a mí me hace sentir un poco arcaica, porque pensando, por ejemplo, en las correcciones editoriales, ¿no? Los trabajos editoriales que se hacen cuando uno entrega un texto, una de las cosas que señalan son, por ejemplo, la detección de arcaísmos.
y que lo más curioso es que para lo que es un arcaísmo para un editor, para otro no es un arcaísmo, es más, es una aberración. Por ejemplo, en el texto de Freud, recordar, repetir, reelaborar, ¿no? Dicen, bueno, uno no dice reelaborar, uno dice reelaborar, entonces lo arcaico es decir, reelaborar, hay que decir escribir además, reelaborar. Pero otro editor dice, bueno, eso es una aberración, se escribe con doble E, aquí, ahora, en el futuro y después. Entonces uno queda un poco a merced del criterio de la interpretación y del uso de la lengua del otro. Y creo que algo tiene que ver con también con la lengua materna. Entonces me sentí y me siento un poco arcaica, insistiendo en el uso del género en la lengua materna como referente de orden en la psique para el niño, ¿no? Y también apelando un poco a esto que Freud plantea como la identidad de pensamiento y lo primario que hace el aparato, que es discernir entre representación y percepción. Eso me llevó a asociar también esto que mencionabas tú sobre la intervención o acerca de la intervención con los niños con autismos, con ciertos autismos y ciertas problemáticas graves cuando se responde con sonidos. Yo me recordaste 3 casos en la exposición. Uno, con un niño con autismo. Yo sí atendí un caso de autismo primario, una niña que prácticamente tenía que estar sujetada porque no había logrado ni la caminata, claro, a los 2 años y medio. Es muy interesante. Y entonces una cancioncita que yo aprendí del abuelo, que no sé lo que quiere decir, pero que es muy rítmica para los niños, y que algunos niños con autismo se pegan, ¿no? Y empiezan a repetir, a repetir, a repetir, y algo articulan. ¿Por qué? Porque sabemos que arcaicamente lo que se descifra es la melodía, no el concepto. Entonces, si uno empieza por lo que es inicial, que es el reconocimiento y la identificación de la melodía, y el reconocimiento de la presencia del otro a través del afecto en la melodía, entonces, bueno, algo empieza a emerger ahí, ¿no? Me recordaste eso. Luego, a propósito del Juanito, me recordaste una anécdota de un niño hace muchos, muchos años, que también con una hiperactividad en muchos trastornos, pero yo tenía la impresión que para este niño su cuerpo no era propio, era un cuerpo de los demás, de los otros, o del médico, de la maestra, o de la madre. Y entonces, bueno, ya que había mejorado, después de que yo puse un límite, porque el niño estuvo a punto de lanzarse de un segundo piso, se subió a un barandal, ¿se acuerdan? En el consultorio aquel de París, de Pepe Perret, se sube el niño, y yo alcancé a agarrarlo porque estaba hacia punto de arrojarse al vacío. Frente a la mirada tranquila de la madre, donde vio que subió tranquilito, era una escalera muy peligrosa, ella lo deja subir, sentado, y ve cómo se da vuelta el niño, se sube al barandal, en eso salgo, y el niño estuvo a punto de arrojarse, la madre no se movió, nada, entonces yo lo tomé, lo llevé y le dije, mira, si tú vuelves a hacer eso, no vuelves a venir aquí. Ese cuerpo es tuyo y si te pasa algo, sí te puedes lastimar, entonces yo no quiero que tú te lastimes, pero se lo dije genuinamente, porque yo imaginé una escena donde ese niño estaba muerto, ¿no?, frente a la madre, y yo no alcanzaba a llegar. Eso produjo muchos cambios. Era un niño que se golpeaba, no lloraba, unos días después se mete al escritorio, era hiperactivo, sale, se pega y entonces llora. Yo le pregunté qué le pasaba. Dijo, me dolió. Por primera vez. Y eso lo condujo a varias cosas, ¿no? Entonces, un día llega y me dice que, ¿sabes? Mi mamá tiene pene.
Niñas de unos 6 años. No creo que tenga pene, no, sí tiene pene. Y mi abuela tiene pene, y mi hermana tiene pene, y la muchacha frente a mí tiene pene, y yo no tengo pene. Ni tu mamá, ni tu hermana, ni tu abuela, por eso somos mujeres. Y entonces dice, lo que pasa es que eras muy chiquita cuando tenías pene y ya no te acuerdas. Es total, que una intervención puede provocar, ¿no? Y a propósito de la orilla, los griegos hacían un ritual cuando un bebé nacía, y era un ritual muy importante. Si ese ritual o un acto simbólico no se hacía, el niño no era recibido por la familia y no era reconocido. Tú hablabas de la diferencia entre el sujeto del derecho y el sujeto del psicoanálisis, ¿no? Uno como el sujeto del consciente y otro del inconsciente. Yo pienso que hay actos que sí tienen que ver con lo jurídico y que, dado que son actos de la cultura, acogen simbólicamente a los seres humanos. Y entonces hay bebés, hay niños, hay hermanos, hay padres. Los griegos hacían un ritual, nació un bebé y entonces tenían que bordar a la orilla del pañal las iniciales de la familia. Podían bordar o no bordar, eso no era obligatorio. Podían decidir no bordar y dejar al niño expósito, como hacían los romanos después. Y entonces, al bordar las iniciales de la familia, ese niño era reconocido socialmente y tenía ya un lugar en la sociedad. Tenía pertenencia, tenía una gen, tenía una familia y además era un niño con un futuro. Si no se bordaba eso, era un niño sin futuro y sin reconocimiento. Y ahí vemos cómo se trenza entonces, digamos, un acto social, jurídico. En ese momento sí era, ¿no? Era reconocido para tenía un lugar social y tenía derechos, si no, no tenía derechos. Pero era un acto social que finalmente te reconoce o no te reconoce y, por ejemplo, puede ser así en Argentina, en México, un niño no puede quedar sin apellidos, si no, no existe. Entonces, sabemos que los niños, hubo casos, bueno, uno lo lee en la literatura, que podían, el juez les asigna un apellido, y entonces son reconocidos y son sujetos de derecho y de goce, ¿no? Pero nos llegan a la consulta niños que no son reconocidos, no tienen reconocimiento social, lo cual produce problemáticas muy complicadas. Otra cosa que dijiste que a mí me hizo pensar en el acogimiento no de la familia, que tiene que ver con la lengua y que tiene que ver también con reconocimiento genuino de esos niños. Hay ciertas problemáticas actuales donde uno tiene la sensación de que estos niños medio existen, sí viven, pero no existen psíquicamente, ¿no? Y son problemas, por ejemplo, algunos autismos, algunos casos de abuso sexual. Me recordaste un poema de Octavio Paz, muy lindo, sobre el cuerpo y la mirada, ¿no? Bueno, pero a mí todo eso me provocaste, ¿no? Gracias Patricia, gracias Adalberto. No quiero seguir hablando. Así que dejamos el tema que trae Patricia de los nombres del padre y de un niño para ser acogido
puede no ser acogida y ser bien acogido más tarde. Lo importante es que el deseo de los padres no sea un deseo anónimo, que me parece que lo trajiste maravillosamente bien. Gracias. Gracias. Bueno, ¿quieren tendríamos 5 minutos o 10 para que sean las 9 para conversación por parte de ustedes? ¿Alguien quiere conversar? ¿Con Patricia o con Liliana? Un comentario tuyo. Sí. Un comentario tuyo. Te la Eso devolverán. me haría conversar a mí, que no lo tenía previsto. Está bien, bueno. Pero es una sugerencia. Sí. No, me parece que fue muy interesante esta actividad. Me parece que tanto Liliana como Patricia han expuesto cosas que tienen que ver directamente con algo que habitualmente no se aborda, que es la clínica. Yo diría que todos los planteos que aparecieron fueron rigurosamente clínicos. Y eso nos permite realmente tener una dimensión diferente de lo habitual, bueno, que sería lo que tal vez podría haber pasado en la primera concepción que tuvimos de este evento, que fuera de un seminario. Un seminario, sí, por supuesto, puede haber sido clínico, pero también pudo no haberlo sido, puede haber sido teórico. No hubiera sido solamente teórico porque el estilo de Liliana es justamente una articulación de teoría y clínica, y realmente en el libro se ve algo muy equilibrado. Quería preguntar, ¿trajiste libros? Sí. Bueno, hay libros de Liliana, hay ejemplares del último libro que están a disposición de ustedes. ¿Qué precio tiene? Pero tengo que decirte cómo los catalogaron. 200 mexicanos, creo que son 280, 260. Tengo que fijar en Bueno, 260 260 son 22. 260, Sí, más o menos son 22. no sé. Sí, ¿Cuánto? ¿En dólares? Yo 20 veo a... dólares, 380. Entonces me estaba equivocando, yo ahora me fijo. Bueno, como creo que no trajiste muchos ejemplares, sí, los que quieran se anotarán en una lista y yo se los daré la semana próxima. Bueno, bueno, entonces el costo sería de $20 Claro. y el equivalente mexicano. ¿Acepta yens? En yenes, no, en argentinos, sí. No valen mucho y los argentinos, pero bueno, pesos argentinos. ¿Y los dólares argentinos? ¿Qué? Los dólares argentinos de la Los Cámara dólares de la argentinos, Convertibilidad. no, eso ya no hay, pero quedan los patacones. Somos un país muy especial. Cuestiones. Bueno, me parece por otra parte que la actividad de hoy tiene mucho que ver con lo que sería el espíritu mismo del círculo. El círculo tiene como característica ser completamente plural. Y efectivamente, bueno, vimos dos posiciones diferentes de ustedes dos y también las posiciones diferentes de lo que apareció a partir de las intervenciones de ustedes. Y, digamos, eso sería algo así como característica y mérito del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Lugar de formación diferente a la escuela, no hay base aquí, y hay algo que es difícil de plantear, como algo así como un programa de formación. A mí me resulta difícil pensarlo en esos términos. El programa se fue modificando y últimamente, además de ser un programa, tiene muchísimo espacio para el optativo, que me parece a mí que sería algo así como la esencia de la formación. Yo intenté varias veces
imponer un modelo de oferta múltiple de cualquier cosa y que cada uno en algún momento se autorizara, como la que hay como la que hubo siempre en la Escuela Primera de Buenos Aires. La Escuela Primera de Buenos Aires fue creada por Oscar Mazzotta. Después, bueno, un año antes de la disolución de la Escuela Primera de París, Oscar Mazzotta disuelve la Escuela Primera de Buenos Aires, que claro, sigue existiendo. Aquí tenemos la La prueba. escuela continúa, se llama. Y bueno, y se produjeron diferencias, divisiones, peleas también, porque Mazzotta decía que había que agarrar a trompadas a esos canallas. ¿Había qué? Agarrar a trompadas a esos canallas, trompadas. Pero eso es A muy, diferencia, es muy psicoanalítico, ¿no? Se dice, pero no se hace. lo comparaba con, alguien lo comparó con la posición de Freud, que decía, si su corazón le dice que bueno, no lo haga. Y con la posición de Lacan, que publica en medios públicos, en diarios de circulación nacional, estoy completamente solo. Lo que quieran que me sigan. Pero en fin, son modalidades, son estilos, pero lo cierto es que la Escuela Primera de Buenos Aires funciona muy bien y es en este momento la institución más importante entre muchas que hay en Buenos Aires y en toda Argentina, la más importante dentro del ámbito lacaniano. Tenemos aquí nosotros, hay una cuestión importante, el Círculo Psicoanalítico Mexicano, más cerca o más lejos. El Círculo Psicoanalítico Mexicano tiene formación, tiene programa, pero no tiene título. Claro, eso te iba a decir justamente. Al final del ciclo de estudios, el Círculo Psicoanalítico Mexicano otorga una constancia de los seminarios aprobados. Eso es todo, tenga el valor que tenga. En algún momento se habló de otra cosa, pero bueno, por una cuestión de principios, nunca se quiso que el círculo fuese universitario y entonces siempre se rechazó la posibilidad de una maestría o de un doctorado. A pesar de que en otra época se mencionaba eso en el certificado. Dios perdona lo que lo mencionó. Que era equivalente, decía. De Decía acuerdo que a era los equivalente. créditos de cada seminario, como eran 5 años de estudio, entonces era equivalente a doctorado. Bueno, que Dios nos perdone. Freud, quién sabe si lo haría. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y quiero agradecer también, sí, eso, ahora viene un reconocimiento para ustedes. Quiero agradecer la presencia en este conversatorio, tanto de Patricia como de Liliana. Me parece que fue una excelente experiencia para todos nosotros. Y bueno, creo que eso es todo. Ahora vayamos a los reconocimientos por parte de Araceli y después a Luisa. Doctora Liliana, le agradecemos mucho a nombre del Círculo Psicoanalítico Mexicano, son muy, muy interesante conferencia. Le damos un... Bueno, muchísimas gracias.